Hola a todos y a todas, bienvenidos a este taller de cómo diseñar y utilizar un tablero Kanban. Muy importante manejar este tablero porque es el tercer horizonte de planificación, que es el horizonte de ejecución de los proyectos ágiles. Entonces es muy importante manejar, no solo conocer esta herramienta, cómo se lee, cómo se usa, sino muy importante cómo se diseña. Si diseñas bien un Kanban, no es que tu proyecto ágil vaya a ir bien, pero si eres buen técnico, no individualmente, si tienes un equipo de buenos técnicos o formas parte de un equipo de buenos técnicos, con un buen diseño de tablero, sabiendo leerlo y sabiendo utilizarlo, que es lo que vamos a ver en este taller, bastantes probabilidades ganas de que tu proyecto seguro que no va muy mal y probablemente vaya bastante bien. De esto es de lo que vamos a hablar en este taller. Antes de nada presentarme, Miguel Ángel de Armellado. Soy muy fácil de encontrar en redes, en YouTube, en Google, salgo muchas veces, en blogs, en LinkedIn, por supuesto a través de la escuela. No solo soy formador, doy formación en todo esto porque me gusta, me apasiona todo el tema de que tiene que ver con ágil, con gestión de proyectos, con herramientas ágiles. Sobre todo soy emprendedor, tengo mi propia empresa desde hace 7 años que nos dedicamos precisamente a aterrizar, a implantar metodologías ágiles de trabajo en bancas, aseguradoras, farmacéuticas, aeronáuticas, empresas de TI, desarrollo de software, consultoría, bueno, muchos mercados y muchas industrias distintas, porque todo lo que tiene que ver con ágil es una consecuencia natural de la transformación digital. Transformación digital es una expresión que solo tiene dos palabras: digital, ceros y unos, tecnología, un poco de Big Data por aquí, bueno, se entiende bastante fácil. La parte interesante es la de transformación, y la transformación o es ágil o no es. Por eso tenemos que trabajar con este tipo de enfoques. Un poquito tenemos que decir adiós a los diagramas de Gantt y bienvenidos los tableros Kanban, ¿no? Es un poco el lema, ¿no?, que utilizamos en los tiempos que corren. ¿Qué vamos a hacer en este taller? Pues vamos a presentar esta herramienta Kanban. Cuidado con el concepto Kanban. Primero, una pequeña advertencia. Es algo muy básico, pero es que he visto cometer el error. No es Canvas. Canvas con C y con V es otra cosa. Un Canvas es un método de análisis de planes de negocio que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver aquí. Estamos hablando del Kanban con K y con B, que es la herramienta para la ejecución de proyectos ágiles. Iba a decir que no solo es una herramienta, Kanban en sí mismo es una metodología completa. Hay un montón de libros de Kanban donde te hablan de límites del trabajo en curso, bueno, un montón de teorías. No hace falta estudiar tanto de Kanban para saber utilizarlo bien o muy bien y saber resolver los problemas del día a día, que es lo que quiero que hagamos aquí. Para eso no hay que estudiar teoría, hay que ver práctica, y eso es lo que vamos a hacer en este taller. Incluso vamos a mover tareas en un tablero y demás, ¿no? Por eso, lo primero que vamos a hacer después de presentar lo que es un Kanban, que eso es muy rápido, es cuáles son las dimensiones, los datos, los ítems de importancia que un Kanban tiene que reflejar. Y no me reflejo solo a las tareas que las personas tienen que llevar a cabo, me refiero a las dimensiones que tenemos que gestionar. Ese es el kit de la cuestión de un Kanban. Siempre digo que el Kanban, como le digo a mis equipos, es una guerra que tiene 3 batallas y tenemos que ganar esas 3 batallas. La primera guerra es el diseño. ¿Cómo diseñamos un Kanban para que en algo que solo tiene 2D, tanto si lo haces en papel como en cualquier herramienta digital, que hay docenas para ello, solo tiene 2 dimensiones, un ancho y un alto, ¿no? Bueno, pues hay que reflejar 12 datos, nada más y nada menos que 12 datos. No hay truco, se puede hacer. Caben 12 dimensiones en algo que solo tiene altura y anchura, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que vemos en este taller, cuáles son esas 12 dimensiones, y yo os propondré personalmente cómo yo las resuelvo. Hay otras soluciones que son muy buenas. Yo os digo cómo me viene funcionando a mí en todos nuestros proyectos, ¿no? Y esa es la primera batalla, cómo se diseña. Luego tenemos otras dos. Una vez que está diseñado, tienes que empezar a usarlo. Y tienes que empezar a usarlo si sabes leerlo, si sabes interpretarlo. ¿Cómo se interpreta un tablero de tareas? Porque un tablero de tareas es un radiador de información, no una nevera de información. Una nevera de información es un documento, por ejemplo, ¿no? Algo impreso en algún sitio donde la página 63 te dice que hay una dependencia entre tareas, requisitos. No, eso es una nevera de información. La información está ahí dentro, secuestrada, difícilmente accesible, se pierde con facilidad. No. Un tablero Kanban es un radiador de información, algo que lo ves y lo entiendes. Por eso tenemos que aprender a leerlo, aprender a interpretarlo en cuanto lo veamos, qué significa. ¿Cómo es este equipo? ¿Cómo va esta iteración? ¿Cómo va este proyecto? ¿Dónde están los problemas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué podemos ayudar? En cuanto lo ves, lo entiendes.
Sí, solo si lo has diseñado adecuadamente, sabes usarlo y por tanto puedes dar este paso de cómo se lee, ¿no? Cómo se interpreta para ver cuál es la mejor decisión que tenemos que aplicar inmediatamente a continuación. Así es que es 100% práctico, ejecución del trabajo día a día. ¿Qué es un Kanban? ¿No? Como os decía, tiene muchos sinónimos, por decirlo así. Es el tercer horizonte de planificación ágil. ¿Por qué? Porque el primero es un roadmap, una hoja de ruta de un proyecto, algo así, donde dices, este proyecto a un año no lo veo como un año, lo veo como 52 semanas. Eso es un roadmap, por ejemplo. O 24 periodos de tiempo de 15 días, como quieras, ¿no? Como prefieras, 1 o 2 semanas por iteración. ¿Cuál es el segundo horizonte de planificación? ¿Cuál es el contenido esperado en requisitos? En requisitos para cada una de esas 24, 52 o las iteraciones que sean. ¿Cuál es el contenido esperado? Ese es el segundo horizonte de planificación. ¿Cuál es el tercero? El ataque a cada una de esas iteraciones. Voy a hacer la iteración 1, la 2 o la que me corresponda. ¿Qué hago? Si en esta iteración nuestro trabajo como equipo de proyecto es construir una serie de requisitos esperados como producto mínimo viable resultante de esa iteración, tanto si trabajamos como Scrum o no, aquí no nos pasemos de académicos, no necesariamente tenemos que trabajar en Scrum o Scrum, decirlo como queráis, para que al final de una iteración generemos un producto mínimo viable. Yo personalmente no me gusta aplicar Scrum y genero productos mínimos viables al final de la iteración. La cuestión es, ¿cómo ataco a los requisitos que tengo que construir en esta iteración, por ejemplo, de una semana o de 15 días, para que al final de la iteración, cuando haga la demo o review, tenga el proyecto hecho y sepa si lo voy a entregar, si no lo voy a entregar? Si tengo 5 requisitos, si los voy a entregar los 5, si solo voy a entregar 4, si me va a faltar tiempo, si me va a sobrar algo de tiempo, puedo adelantar algo de la iteración siguiente. Todo esto es lo que te da la batalla del día a día y esto es el uso del tablero, lo que queremos que nos dé. Esto es un tablero de ejemplo, lo que estáis viendo aquí, ¿no? ¿Veis que pone demasiado básico? ¿Por qué? Porque ese tablero que solo tiene 2D representa prácticamente 3 dimensiones. Y son 12, que ahora evidentemente vamos a ver cuáles son, ¿no? Este tablero está bien, pendiente en análisis, en desarrollo, en texto, en entrega. Bueno, vale. Por cierto, cuando veáis un tablero de estos to do, doing y done, esos tableros no son un Kanban. Decir que eso es un Kanban es algo raro, porque que algo lo tenemos que hacer, lo estamos haciendo o está hecho, no necesitamos toda esta batalla para saberlo. Es obvio que las cosas hay que hacerlas, se están haciendo o quedaron hechas. Lo que es el tablero es justamente la estructura central. El to do y el done, aunque no tienen por qué llamarse así, como veis en este tablero, uno se llama pendiente, otro se llama deploy. El to do y el done no forman parte del tablero. Siempre hay 2 almacenes, repositorios, botes, llamadlo como queráis, donde hay que poner, por un lado, todo lo que tenemos que hacer en esta iteración y en algún sitio tenemos que tirar o dejar todo lo que ya hemos hecho en esta iteración. Justamente el tablero es lo de en medio. Entonces, claro, un tablero que solo tiene una columna doing, ya lo sé que estamos haciendo cosas en la iteración. Es un tablero que no aporta demasiado valor, ¿no? Tiene una dimensión que es el estado que está sin cubrir, porque no sé en qué estado está, solo sé que lo estoy haciendo, ¿no? Incluso este, que tiene 3 columnas intermedias, vamos a ver que no serviría para un proyecto de verdad. Este otro Kanban está un poquito más trabajado, tiene una sección de error, tiene unos numeritos ahí en verde, que a lo mejor es un conteo de las tareas. Eso no es una broma, escribir el numerito no es una broma, porque si lo haces en papel, bueno, algunos se va a reír, pero a veces los papeles se los lleva el viento, los post-its se los puede llevar el aire. Esto nos ha pasado literalmente, que un post-it se ha caído al suelo, vienes al día siguiente, donde había 8 tareas, hay 7, y hay una tarea que se ha quedado sin hacer y el día de la demo estaba sin hacer. Estas cosas han pasado de verdad, no es nada... no es ningún cuento inventado, ¿no? Ese número puede ser un conteo de las tareas que hay en la columna, por si se pierden papeles. Ahora lo hacemos mucho más en formato digital, es verdad, tenemos equipos mucho más distribuidos, es más normal trabajar en formato online, pero tuvimos una época fuerte de hacer esto muy presencialmente en oficinas. Por ejemplo, ya os digo, este Kanban tampoco me gusta, esto no vale para hacer un proyecto de verdad, es un poquito mejor que el anterior. Nunca escribáis directamente encima del papel. ¿Por qué? Porque si ahora no son 8 tareas, como ese número 8 en verde, y mañana son 6, ¿qué haces? ¿Un tachón? No, escribes siempre en un post-it, en una tarjeta que se pega, que la puedes quitar y la puedes sustituir. Nunca escribáis directamente en un radiador de información que está en la pared. Utilizar siempre tarjetas.
Por eso dicen que los de Ágil somos los de los post-its. Bueno, hay algo de razón en esa acusación. En realidad, no es que seamos los de los post-it o dejemos de serlo, es que somos los que trabajamos con radiador de información. Y es verdad que un post-it forma parte de los radiadores de información, ¿no? Entonces, bueno. Pero va en serio, intentar no escribir ni con rotulador, ni directamente en radiadores, porque eso luego andas con tachones y el radiador tiene que ser siempre limpio, ordenado, fácil de leer, incluso a cierta distancia física, a 2-3 metros. Siempre escribir en mayúsculas y siempre escribir en rotulador, porque las minúsculas entre personas tienden a confundirse. Las letras son difíciles, las mayúsculas son más fáciles de leer. Y en rotulador, porque si lo escribes en bolígrafo, si escribes algo en bolígrafo y alejas la página de tu vista 50 o 60 centímetros, ya no lo ves. Y un radiador se tiene que hacer para verse un poquito más desde lejos, ¿no? Siempre rotulador, siempre en mayúscula. Y si trabajáis en digital, siempre en mayúscula, por favor, ¿vale? ¿Por qué es demasiado sencillo este? Incluso el otro anterior todavía era mucho más sencillo. No sé, este Kanban que puede quedar bien, ¿no? Como estructura parece que queda muy bien, que chulo es mi Kanban, dirá alguien, ¿no? Bueno, no sirve. ¿Por qué? Porque es una pregunta fundamental que os lanzo y os voy a ir dando tiempo a que lo penséis, pero luego os voy a dar la solución, pero quiero daros unos segundos para que lo penséis. Porque es muy importante plantearnos y resolver la cuestión, que es en lo que consiste diseñar un tablero, qué necesitamos gestionar y, por lo tanto, qué necesitamos representar en este tablero. Esto es fundamental, resolverlo en cada empresa, en cada proyecto, cada uno de los equipos de trabajo. Es posible que no siempre hagan falta las 12 dimensiones, pero esto es un Pareto. El 90% de las veces te hacen falta, solo hay un 10% de excepciones, ¿no? El estado, vamos a ver. Si yo tengo en el to-do todas las tareas, tenemos por cierto otros talleres en la escuela donde os explicamos cómo determinar cuántas tareas debemos meter en el to-do de una iteración, cómo vencer ese síndrome de hoja en blanco. Si tengo 5 requisitos, ¿cuántas tareas y cuántas horas de trabajo me va a suponer esta iteración? Tenemos talleres en la escuela donde os explicamos eso, por ejemplo. Un tema fundamental es, si yo tengo una tarea que está pendiente de hacer, vamos a imaginar que esa tarea es, no sé, la interfaz de un login. Hay un requisito que es como usuario, escrito como historia de usuario. Como usuario necesito acceder al sistema para autenticarme de no sé qué forma. Bueno, total, el requisito es un login. Y hay una tarea que es poner esa pantalla del login, ¿no? El usuario, el password, un botón y que funcione o que no funcione. Bueno, eso de hacer ese login, ¿en qué estado está? Está pendiente de hacer, a lo mejor hay que maquetarlo. Eso es algo que hay que hacer. Después de maquetado, a lo mejor hay que integrarlo con otras partes del código, cogiendo este ejemplo de que hacemos, no sé, una página web o algo así, aunque el proyecto puede ser del tipo que quieras. Después de desarrollar el código, lo tengo que integrar con otras partes del código, lo tengo que conectar con no sé qué base de datos o repositorio de identidades, le tengo que pasar unas pruebas de seguridad, de accesibilidad, de rendimiento, de estrés, de unitarias, de integración, pruebas de varios tipos. Después lo tengo que promocionar a desarrollo integrado, a preproducción, a producción y luego lo consideraré hecho, terminado. Esa columna Dan que tenemos a la derecha en los tableros representa, como digo, en los talleres que tenemos en la escuela explicando cómo sacar las tareas, explicamos muy bien en qué consiste esa definición de hecho. Esa columna a la derecha de los tableros que se llama Dan, esa palabra es muy importante. Dan, hecho, quemado, terminado. Lo que va al Dan significa que te puedes olvidar, que ya lo has cumplido, que lo has quemado. El concepto quemar lo utilizamos mucho en proyectos ágiles porque lo que quemamos es aquello de lo que ya no tenemos que preocuparnos más, lo que no requiere más trabajo. Eso es lo que ponemos en esa columna Dan. Así que algo que tenemos que saber es el estado de la tarea. ¿La hemos empezado? ¿No la hemos empezado? Y si la hemos empezado, ¿por dónde va? Porque si no sabemos por dónde va, no sabemos qué es lo siguiente que tenemos que hacer con esa parte del trabajo. Así que el estado es importante. Yo os pregunto, ¿cómo se os ocurre representar el estado en un tablero? De momento lo vamos a dejar ahí y luego os iré dando soluciones, claro, por supuesto. Mi solución, seguro que hay alternativas. No es suficiente con el estado, porque si yo tengo algo en desarrollo, una columna, como en el Kanban previo que veíais, desarrollo, que esta tarea está en desarrollo, ¿qué quiere decir?
que se está desarrollando o que está desarrollado y puedo empezar a probarla. Es decir, si yo soy un perfil no de desarrollo, sino más de pruebas y quiero probar los desarrollos, si yo me veo con un desarrollo, pone login, ¿qué hago? ¿Cojo esa tarjeta y me pongo a probarla o es que hay alguien desarrollando el login? Por eso hace falta un subestado de lo que está en desarrollo, que está desarrollándose y que está desarrollado, pero aún no hemos empezado a probar. Eso es importante tenerlo claro. Vale para cualquier columna, cogido desarrollo, pruebas, puede ser documentación y desarrollo. Que algo está en documentación, ¿qué quiere decir? ¿Que está documentado y ya puedo desarrollarlo? ¿O que se está documentando y tengo que esperar a que acabe su documentación para poder desarrollarlo? Porque seguramente lo que ponga en la documentación es importante para hacer el desarrollo. No me puedo precipitar, tengo que esperar a que termine su documentación. Pero hace falta muchas más cosas. Si somos 5 o 7 personas en el equipo de trabajo y en la columna to do para esta iteración tenemos 200 tareas, ¿quién hace qué? Si estamos Miguel Ángel, Luis, Laura, Ibai y José, ¿cuántas tienes que hacer José? ¿Cuántas tiene que hacer Miguel Ángel? ¿Cuántas tiene que hacer Laura? Si yo soy el maquetador y hay 23 tareas de maquetación, ¿cómo vamos a saber que esa tarea que está en alguno de los estados o viajando por el tablero la estoy haciendo yo? Parece que eso es importante saber quién está haciendo qué, porque si alguien quiere preguntar algo de cualquier tarea, es muy importante saber quién la está haciendo para saber a quién le tienes que preguntar o a saber a quién tienes que esperar que acabe de hacer una parte para coger tú la parte siguiente del trabajo, ¿no? Es muy importante saber quién hace qué. Esta sería la tercera de las dimensiones. Acabo de decir que una iteración, lo normal es que se componga de varios requisitos. Tenemos 5 requisitos, cada requisito puede tener 20-25 tareas, por ejemplo, ¿no? Si un requisito, para considerarse hecho completo que puedes llevar a una demo y puedes entregar, necesita que sus 20 tareas estén hechas, quiere decir que este requisito genera 20 tareas que viajan por el tablero y tienen que acabar hechas. Otro requisito genera 20 tareas que viajan por el tablero y tienen que acabar hechas. ¿Cómo sé yo que un requisito lo tengo terminado si en mitad del tablero tengo 17 tareas? ¿Son todas del mismo requisito? ¿Tengo 4 requisitos hechos y son 17 del último? ¿Son 17 repartidas entre los 5 requisitos? Como no lo sepas, no sabes qué requisitos tienes terminados y cuáles no tienes terminados. Moraleja, hay una cuarta dimensión que es cómo vamos a saber de qué requisito es la tarea. Ir pensando, y hay que mezclar el estado, subestado, quién hace qué. Otra forma de decir quién hace qué es de quién es esa tarea. ¿De qué requisito es la tarea? Ya llevamos 4. Por cierto, no hay truco, todas son compatibles, quiero decir, se puede, hay varias soluciones prácticas que funcionan muy bien, donde en 2 dimensiones podemos representar las 12 cosas. No penséis que es que no puede ser, hay truco, no hay truco, yo os voy a enseñar cómo lo hago yo, pero primero os quiero dar la oportunidad de pensarlo. Es importante que dediquéis 10 minutos a pensarlo, porque lo vais a tener que resolver en todos los proyectos, dedicar 5 minutos a pensarlo. ¿Creéis que es importante saber si esta tarea está estimada en 4 horas, en 8, en 12? Es muy importante, porque si no tenemos ni idea de la estimación de las tareas, ¿cómo sabemos que ese montante de trabajo que hay en el to-do es lo que este equipo puede hacer en esta iteración? El estimado fundamental. Y además tendrás que saber si una tarea está estimada en media hora, en 4 horas o en 4 días. Porque sí, porque eso impacta muchísimo en la forma de abordar la tarea. Una tarea de 4 días... aunque yo no recomiendo que se hagan tareas tan grandes, debes atacarla enseguida. Si tu iteración es de una semana y te esperas al miércoles, te has comido esa tarea, no la vas a entregar, tu demo va a fallar. Es muy importante conocer el estimado. Ya estaremos todos de acuerdo. ¿Y el incurrido? Es importante saber si una tarea estimada en 4 horas, por ejemplo, finalmente cuando ha llegado al DAN nos ha costado 2, nos ha costado 4, nos ha costado 6 o nos ha costado 8. Claro que es importante. Porque cuando vaya a empezar la siguiente iteración tenemos que volver a estimar otro montón de tareas. El facilitador y el equipo tienen que decir, chicos, chicas, la última vez que estimamos todas las tareas de maquetación nos quedamos muy cortos. Y luego fuimos corriendo a la parte de maquetar y casi no llegamos a la demo con la parte visual. Claro que queremos saberlo, para hacerlo mejor en la próxima iteración. Y si no llegamos a la demo, nos comemos un requisito, vamos, que no podemos entregar 1 o 2 de los 5, 6 o 10 requisitos, tendremos que saber por qué.
Pues porque la parte de arquitectura de datos pensábamos que iba a ser un día, nos hemos comido 4 jornadas. Si no lo sabes, no aprendes. Aquel término de las lecciones aprendidas, académicamente es genial, es perfecto en todos los libros. Pero no funciona tanto de proyecto a proyecto hoy en día. Hoy en día queremos lecciones aprendidas de iteración a iteración en el mismo proyecto. Eso es mucho más útil. Una lección que aprendo de un lunes a un viernes, que el lunes siguiente quiero y puedo utilizar. Es que estoy estimando mal las tareas de ingesta de datos. Pues empieza a estimarlo de otra manera. Por cierto, de una iteración a otra hacemos retrospectivas para ver por qué. Hay cosas que nos salen bien, hay cosas que nos salen regular y hay cosas que nos salen mal, ¿no? También tenemos talleres en Open Webinar donde explicamos una metodología como Scrum o Scrum, donde llevamos a cabo todo esto, ¿no? Porque todo esto conjunta, ¿no? Pues sexta dimensión, el incurrido. ¿Cómo vamos a representar cuánto ha costado llevar esta tarea al done? ¿Cuánto ha costado finalizar esta tarea? ¿Cuánto ha costado mover esta tarea desde el to-do hasta el done, pasando por todos los estados que ha tenido que pasar? Y solo llevamos 6. Nos quedan otros 6. ¿Creéis que es importante que si una tarea está estimada en 4 horas, la coge una persona, se pone a hacerla, pasan 4 horas, no ha terminado, pasan 6 horas, no ha terminado, pasan 8 horas, un día entero con ella, no ha terminado, porque no sabe, no puede, se atasca, no funciona, está haciendo código de software y no le compila, no le integra? ¿Eso es importante saberlo? Sí. Porque si una persona tiene un atasco, un retraso, un problema, si los compañeros lo sabemos, le podemos echar una mano. Claro que es importante. De esto va la daily stand-up. ¿Tienes algún problema? Sí, pues después de la daily lo arreglamos. ¿Hace falta esperar a la daily? No, si lo representas en tu tablero. Si a las 4:15 de la tarde tengo un problema y lo pongo en mi tablero, mis compañeros me pueden ayudar a las 4:20. Y a las 4:30 tengo el problema solucionado. No esperes a la daily del día siguiente. Da igual lo que digan los libros de buenas prácticas. No esperes a la daily del día siguiente para coordinarte con tus compañeros. Para eso tenemos los tableros. Pregunta, ¿cómo vamos a representar los atascos, los retrasos? Algo similar, pero no es lo mismo, es una persona está haciendo una tarea y no porque le esté costando más tiempo, sino porque de repente se detiene porque dice, es que necesito que un tercero haga algo. Un tercero quiero decir alguien que no es de nuestro equipo de trabajo. Necesito que el departamento X y Z del cliente me despliegue este script en su entorno no sé qué. Si el cliente no hace eso, tú no puedes hacer una prueba de integración o lo que quiera que estés haciendo, ¿no? Hay un tercero que tiene que hacer algo para que tú puedas avanzar. No es que tú tengas un atasco, sino que un tercero estás a la espera. Hay una frase maldita en los proyectos ágiles que es estoy a la espera de, esto no nos gusta nada de nada. Y es una de las labores importantes del facilitador, ¿no? Pues eso es importante, porque eso detiene el trabajo. Y como te pases mucho tiempo detenido en tu trabajo, no llegas a la demo y te comes y fallas en la iteración. ¿Cómo vamos a señalar las dependencias con terceros? Hemos dicho que hay muchas tareas en el to-do, muchas incluso por cada requisito. Lo normal es que unas tareas dependan de otras. No tiene mucho sentido que yo me ponga a probar no sé qué si el no sé qué no está desarrollado o implementado. No tengo nada que probar si no está hecho. ¿Cómo vamos a señalar que, por ejemplo, unas tareas de pruebas dependen de unas tareas de implementación? Porque si no, nos vamos a dar codazos. Hay gente que va a intentar empezar tareas, que se va a atascar, porque alguna tarea anterior está sin terminar. ¿Cómo vamos a señalar que esta tarea hay que hacerla antes que esta antes que esta o esta en paralelo con la otra? Eso es importante, hay que señalarlo en un tablero. Intentar pensar cómo se puede hacer. Tanto en papel como en digital, las soluciones que yo os voy a dar funcionan en los dos contextos, haciéndolo en papel y haciéndolo en digital. También hay dependencias entre requisitos. Si tenemos 5 requisitos en una iteración que queremos resolver, es bastante normal que funcionalmente un requisito dependa de otro. Yo no puedo hacer una contratación de no sé qué como usuario si antes no entraba al sistema con un login. Si el login no está hecho, la contratación es imposible, ¿no? Porque el negocio te va a decir, ¿cómo que estás haciendo un contrato si no te has logado en el sistema? No se va ni a entender. Entonces, cualquier usuario puede entrar al sistema a hacer un contrato, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay dependencias entre requisitos, funcionales o incluso técnicas. Pasa como con las tareas. ¿Cómo vamos a señalar que este requisito debe ser implementado antes que otro? Eso es importante. Llevamos ya unas 10 y no hemos terminado. Hay otras 2 que pongo un interrogante porque no siempre son necesarias. Pensar, por ejemplo, en una startup o en un departamento de desarrollo de proyectos. Esto de que estamos 8 en un proyecto,
suena genial, pero no siempre es verdad, o por decirlo casi nunca es verdad. Es decir, nuestro día a día seguramente se parezca más a algo del tipo, es que entre los 8 que estamos aquí llevamos 3 proyectos a la vez. El 50% del tiempo metidos en un proyecto, el 25% en otro, el 25% en otro. Y vamos picoteando nuestro tiempo en varios proyectos. Pregunta, ¿cómo podemos hacer que un tablero nos ayude a gestionar varios proyectos a la vez? Y no solo uno, porque es una casuística bastante habitual. Y por último, no todo es proyecto y es evolutivo. Eso también suena un poco lo ideal, ¿no? Ojalá. Es utópico. No es la primera iteración de un proyecto, pero a partir de la primera iteración, si has presentado, has entregado ya algún producto mínimo viable que se pone en producción, que el usuario empieza a utilizar, es normal que aquello que ya entregaste en iteraciones anteriores genere alguna incidencia. Es que dice un usuario que cuando hace no sé qué le falla, ¿no? Estas cosas suceden. Probemos lo que probemos, el concepto de incidencia siempre va a aparecer, ¿no? Si como equipo, además de los requisitos que tenemos que llevar una demo review, surgen incidencias que tenemos que resolver en la misma semana, porque si no se resuelven el producto no funciona, ¿cómo las vamos a representar en un tablero? ¿Es importante representarlas en un tablero? Sí, porque nos consumen tiempo. Y si me paso 2 días de la iteración resolviendo incidencias, no puedo aplicar esos 2 días a las tareas de desarrollo de requisitos. Creo que es importante reflejar las incidencias en un tablero, porque te hablan muy bien también de qué más estás haciendo en la iteración, además del evolutivo. Dicho sea de paso, en muchos contratos esto es literal. El 80% de la capacidad se asignará a evolutivo, el 20% a correctivo, ahí tenemos las incidencias. Es que a veces el contrato te exige también que soluciones incidencias. Nada menos que 12 dimensiones. ¿Son compatibles? ¿Cómo las podemos solucionar? Yo os doy mis soluciones. ¿Cómo se refleja el estado? Creo que esta es muy obvia, con las columnas. Lo hemos visto en los tableros anteriores, ¿no? Estado de desarrollo, documentación o análisis, desarrollo, pruebas, despliegues, con la columna. Según en la columna que estás en un estado, estás en otro. Yo creo que esto es sencillo. Subestado, también lo hemos visto en el tablero. En ese sentido, los tableros anteriores os han chivado la solución. Subcolumnas. Tengo una columna desarrollo que tiene 2 subcolumnas. Una que es haciéndose y otra hecho. Es como una mini definición de hecho dentro del desarrollo, ¿no? La persona que quiere probar, por ejemplo, si es el estado siguiente, digamos que solo tiene derecho de sacar tareas que están en el done de desarrollo. Porque eso está desarrollado pero sin probar. Lo que está en el doing de desarrollo o desarrollándose no lo puedes coger porque está desarrollándose y no desarrollado, entonces no lo puedes probar porque todavía va a fallar. Así que subestado con subcolumnas. Tenemos las columnas y tenemos las subcolumnas. ¿Quién hace qué? Aquí hay muchas soluciones. Un avatar en la tarea, un monigote, ¿no? Tú eres Goku, otro es Arale, otro es el Dr. Loop, otro es Ronaldo, otro... Bueno, poner la foto de la persona, un avatar, un personaje. Miguel Ángel Vera, que soy yo, lo hace con una dimensión tan importante de la tarjeta como el color. Ahora después vamos a ver un pequeño tablero, os voy a explicar por qué utilizo una dimensión tan importante como el color. Es decir, todas las tareas que vea de color naranja son de Miguel Ángel, todas las tareas amarillas son de Luis, todas las tareas rojas son de no sé quién. Yo lo hago así, con el color. No digo que sea la única ni siquiera la mejor solución, pero he encontrado esta combinación de 12 soluciones que son compatibles. Yo utilizo el color para quién hace qué, para la persona que tiene asignada la tarea. ¿De qué requisitos es la tarea? Yo lo que hago, y no entro en herramientas concretas, porque herramientas para Kanban, bueno, papel evidentemente, tenemos Trello, tenemos Kanbanice, tenemos Redmine, tenemos Jira, tenemos Tareas Process, tenemos 14.000. Esto es aplicable, iba a decir a cualquiera, no, hay herramientas que no lo soportan. Es una buena pregunta cuando uno se pregunta, ¿utilizo Trello, utilizo Redmine, utilizo Jira? La respuesta viene dada por cuántas de estas dimensiones quiero reflejar. Trello apenas refleja ninguna, Redmine casi todas, Jira todas, hay algunas otras que lo hacen muy bien, en fin. Eso depende, ¿no?, del número de dimensiones que quiera reflejar. Personalmente, ¿de qué requisito es la tarea? A ver, para mí un Kanban es como una autovía, por decirlo así, donde cada carril es un requisito. Un carril en un Kanban es una fila amplia, no tiene que ser una sola línea de tareas, puede haber varias en altura, me refiero. Todo lo que va por una fila es de este requisito.
Todo lo que va por el siguiente carril, por decirlo así, por debajo de esa primera fila, es de otro requisito, y así sucesivamente. Veo el tablero y digo, este requisito viene por aquí, está viajando por estos estados en este momento. Este requisito está viajando, sus tareas están viajando por estos estados. Y lo identificamos de forma bastante inmediata, porque además así ves el estado de madurez de cada requisito. Si un requisito tiene todas sus tareas cerca del hecho, es que ese requisito está muy maduro y prácticamente terminado. Se interpreta muy fácil. El estimado, esta es muy fácil. Nosotros ponemos un número abajo a la izquierda en la tarea. En la esquina inferior izquierda ponemos estimado en 4 horas. ¿Por qué? Porque el incurrido lo ponemos abajo a la derecha. Mejor dicho, si tú tienes un incurrido 4 horas, cuando una tarea se asigna a una persona, el incurrido es 0. Cuando la cambia de estado dice, he incurrido 2 horas en este estado, pone un 2. Cuando alguien la pasa al siguiente estado, otra persona coge la tarea, cambiaría el color, se la asigna a otra persona, la pasa por otro estado, dura 3 horas, y entonces el incurrido ya no es 2, sino que pone un 3 con un total de 5. Y al final llega el DAN con una secuencia de 1, 1, 2, 3, 1, 1, tal, que suma 8. Con eso ganan muchas métricas, porque no solo sabes que el incurrido total ha sido 8, sino que en las transiciones, lo que te ha costado. En el estado 1, 1 hora, en el estado 2 horas, es decir, si tienes 4 estados intermedios, tienes 4 números que suman un total, lo que te ha costado cada estado. Eso genera métricas geniales, porque aprendes, mira, el 25% del tiempo del total de cada iteración nos lo pasamos en maquetación, el 32% en desarrollo, el 17% en pruebas y el 11% en despliegues. Eso es muy valioso, porque puedes detectar qué cosas no haces bien. ¿Nos pasamos el 33% del tiempo haciendo documentación? Eso no aporta mucho valor añadido. Cliente, vamos a hablar un momento, esto me ha pasado, vamos a hablar un momento, ¿por qué no los documentos de análisis y diseño los simplificamos y dedicamos más tiempo a hacerte producto, que es lo que te aporta valor? Y esto es justamente a lo que nos dedicamos en mi empresa, ¿no? A aterrizar este tipo de soluciones, ¿no? Los atascos y los retrasos. Mucha gente estará pensando un post-it de color rojo, una pequeña sección de error, como veíamos en ese Kanban inicial. Sí, pero no. Yo creo que hay una solución mejor a esta. Creo que esta tiene una solución bastante buena. Antes he dicho que cada requisito era un carril. Creo que la mejor solución es un carril de errores. ¿Por qué? Porque si solo tienes una sección de errores, algo del tipo abajo a la derecha, bueno, tienes un problema, y es que si la tarea que está en error te la llevas ahí, a ese apartado, pierdes en qué estado está. Yo quiero que una tarea en error que está en un estado, sepamos en qué estado tiene el problema. Esa tarea se ha parado en pruebas, porque no pasa las pruebas. Quiero saber que se ha atascado en pruebas, no perder ese estado. Entonces, utilizamos todo el ancho del tablero y para eso lo que hacemos es reservar un carril como si fuera un requisito de lo que está en error. Y te llevas la tarea a ese estado cuando está en error. Os recuerdo que una tarea tiene un nombre, algo así como pantalla de login, y tú sabes que el login es el requisito número 2 de la iteración, es decir, lees la tarea y entiendes de qué requisito es. Como te la has llevado a ese carril, abres el tablero y dices, vale, en la pantalla del login de requisito 1 no pasa las pruebas de accesibilidad y está ahí marcada. Y además conservas el color de la persona que está haciendo la tarea. ¿Por qué? Porque si está de color naranja es que Miguel Ángel se ha atascado haciendo las pruebas del login de no sé qué. Lo ves y lo entiendes. Eso es un radiador de información. Y otro pequeño pero gran consejo quizá. Esta fila de errores siempre es la primera del tablero, la primera de arriba, no la última de abajo, que a alguien le puede parecer natural ponerlo abajo. No, la ponemos la primera de arriba. ¿Por qué? Pensarlo, ¿por qué la primera de arriba? Debería ser la de abajo, ¿no? No, porque si la pones la primera de arriba, cuando abres tu Redmine, Jira, Trello o lo que sea, abres, lo primero que ves es quién está atascado dónde y les echas una mano. Y luego ya te pones a trabajar con lo de abajo. Lo que más buscamos como equipo ágil es mover los desatascos, ayudarnos los unos a los otros, que no seamos 8 islas. Ya estamos cada uno trabajando, unos en una oficina, otros en el cliente, otros en casa. Ya es bastante distancia en general, como para encima que la herramienta nos ponga distancia. No, es que la herramienta te acerque. Es que Ibai está atascado con el desarrollo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Le pones un WhatsApp, le pones un correo, le llamas. Es que he visto que te has atascado. ¿Por qué Ibai o Miguel Ángel han puesto esa tarea en error con su color para que los demás sepáis que tenemos un problema? ¿Quién puede echarme una mano?
para desatascar esto y que tire para adelante. Porque estar yo aquí dándome cabezazos contra el problema es que no estoy encontrando la solución. Atascos y retrasos, una sección, carril especial. Creo que es la mejor solución. Una que creo que es como mejor la he solucionado. Me parece que una solución muy elegante a cómo señalas es que Miguel Ángel o Luis está esperando a que el departamento de base de datos del cliente le despliegue este script. Esa tarea, como dices, que depende de un tercero. Con un color. Es poner esa tarea en un color. Antes he dicho, alguien estaba pensando, Miguel Ángel, los colores eran para señalar a las personas. Exacto. ¿En qué color? Si esta tarea depende de un cliente tercero, ¿en qué color lo ponemos? ¿Le asignamos un color al cliente? No. Es un color concreto, no es el rojo, no es el amarillo, no es el blanco, no es el naranja, no es el morado, pero puede ser cualquiera de esos colores. ¿Cuál es? Es el color que corresponde a la persona que es el facilitador del equipo, porque ese es su trabajo, ese es mi trabajo. Cuando yo abro el tablero, voy en un AVE, en un avión o estoy en mi oficina, lo primero que quiero es abrir el tablero y las personas del equipo que me han puesto tareas en mi color me están diciendo, Miguel Ángel, llama al cliente que no me despliega. Miguel Ángel, hay un producto owner que no me resuelve una cuestión de negocio. Miguel Ángel, hay una historia que no sé el cliente me dice. Ese es mi trabajo como facilitador. Tengo que llamar, tengo que coger un taxi, ir a ver un cliente, tengo que mandar un correo. Ese es mi trabajo, desatascar ese tipo de cosas. Ponerme la tarea en mi color. El que utiliza un avatar, que me ponga mi avatar, es decir, ¿no? A mí me refiero porque yo soy facilitador de proyectos y es exactamente uno de los puntos principales de mi trabajo. ¿Cómo resolver esas dependencias juntas de ellos? Era fácil. Era fácil, pero había que pensarlo, ¿no? No digo que estéis de acuerdo con todas estas soluciones, lo que digo es que combinan genial entre ellas. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? He llegado a una solución tal que las 12 son siempre compatibles y esto la verdad es que funciona como un reloj a medio y largo plazo. Dependientes de tareas, muy sencillo. La columna to do tiene un orden vertical. Si un tablero tiene 20 tareas, simplemente y os va a parecer demasiado sencillo, pero funciona, pone encima las tareas que hay que hacer primero y abajo las que hay que hacer más tarde. Una persona que ataca un tablero, no tiene sentido que se coja la última tarea de un requisito, coge la primera, porque técnicamente es la que necesita ser hecha en primer lugar y de forma natural la gente se coge las tareas de la primera hacia abajo según su perfil técnico. Nada más y nada menos. Lo mismo con la dependencia entre requisitos. Si tengo que hacer 5 requisitos en la iteración, pon los primeros, los que hay que hacer primero técnicamente para que se puedan hacer los que llegan más tarde de forma natural. Quien ataca un Kanban para trabajar se cogerá tareas del primer requisito, cuando el primer requisito esté maduro empezaremos el segundo, el tercero y así sucesivamente, la forma natural de atacar un tablero. Puede pasar que 2 requisitos se puedan hacer perfectamente en paralelo, pues hágase. Pero de forma natural, si nadie dice otra cosa, ¿por qué no hacer la tarea que está arriba? ¿Por qué no hacer el requisito que está en primer lugar? Disponlo así en tu tablero. Dicho sea de paso, en un release plan es como representamos los requisitos. Quiere decir que seguimos el enfoque natural de la forma ágil de planificar los proyectos, ¿no? Luego ponía 2, entre interrogantes, pues no siempre hacen falta. ¿Cómo hago un Kanban multiproyecto? Muy sencillo, y antes he dicho, cada carril es un requisito. Si por este carril van las tareas del requisito 1, ¿a ti qué más te da que este sea el requisito 1 del proyecto 1? El siguiente sea el requisito 2 del proyecto 1 y el siguiente sea el requisito 1 del proyecto 2. Te da igual. Lo que tienes que vencer aquí, la batalla que hay que vencer para hacer un Kanban multiproyecto es que las columnas en estos proyectos sean las mismas, que tengas análisis, desarrollo, implementación, pruebas y entrega, y eso sea así en los 2 proyectos para que las columnas sean comunes. Eso es una batalla. Y la otra batalla es que el resto de dimensiones las codifiques, estas soluciones que estoy dando, de la misma manera, para que de forma natural este tablero sea nuestro trabajo de esta semana, que implica 3 proyectos. No solo el trabajo de un proyecto. No os preguntéis tanto por qué hacerlo así, por qué no.
hacerlo así. También hay algo que tienes que conseguir, es que el roadmap de estos 2 o 3 proyectos que quieres unificar tenga el mismo ritmo. Es decir, que si un proyecto tiene iteraciones de una semana, necesitas que todos los proyectos del mismo tablero tengan iteraciones de una semana. Si uno tiene una de una semana y otro de 15 días, ¿qué quiere decir? Que a una semana llevo al done un conjunto de requisitos y otros no, eso es muy antinatural, ¿vale? Por eso yo me acostumbro a hacer todos los proyectos en iteraciones de una semana, porque esto, por ejemplo, en una startup o una pequeña empresa es fundamental. ¿Qué es la vida en una pequeña empresa? Entre 7 tenemos que hacer 5 contratos al mismo tiempo. No te importa tanto, que te importa cómo va cada proyecto, por supuesto, pero al final tu vida, tu batalla, ¿qué es? ¿Cuál es nuestro trabajo esta semana? Del to do al done. Y esto es todo lo que tenemos que hacer, es en nuestro tablero, multiproyecto, con más carriles. Es como una autovía de entrada a una ciudad, 8 carriles. En los 8 carriles tienen que ir coches al mismo tiempo para que la autovía dé su máxima capacidad. Eso es un tablero. Llevar requisitos por todos los carriles, que son todos los contratos. Esto no siempre hace falta, pero puede ser útil. Incidencias. Digamos que tenemos un requisito especial en todas las iteraciones, que no tiene puntos, pero tiene horas. Por ejemplo, si nuestra iteración está programada a 400 horas y el contrato dice el 20% del proyecto se dedicará a correctivo y no a evolutivo. Bueno, el 20% de 400 son 80 horas. 80 horas. Tenemos un requisito vacío, le puedes llamar requisito de incidencia, le puedes llamar buffer, le puedes llamar bolsa de horas, cada uno que lo llame como quiera, que no tiene puntos, pero tiene horas, 80 horas. Empieza la iteración. Y es un requisito que no tiene tareas, solo tiene 80 horas. No tiene tareas porque el concepto de incidencia significa que es sobrevenida. Tú no puedes planificar cuántas incidencias vas a sufrir durante una semana. Eso es absurdo porque el concepto de incidencia significa que llega, que no la puedes planificar. Bueno, te pones a trabajar en la iteración y cuando llega una incidencia, das de alta una tarea de resolución de esa incidencia. Hay una persona que se va a poner a solucionar la incidencia y dice, bueno, yo creo que para solucionarla 8 horas. Creas una tarea estimada en 8 horas y recortas esas 8 horas, sustraes esas 8 horas de tu bolsa de incidencias, de tu requisito de 80 horas. Solo te quedan 72 horas para incidencias. Cada vez que pasa eso, creas una nueva tarea. ¿Verdad que si es una tarea de un requisito que entregaste antes en este proyecto? ¿Qué significa que es una incidencia? Que un documento está mal hecho, que una implementación está mal hecha, que una prueba no se supera o que algo no funciona en un entorno. Es decir, el ciclo de vida, los estados de esa incidencia van a ser los mismos que las tareas del resto de requisitos. Por eso funciona. Lo que pasa es que saltará varios estados porque a lo mejor es un problema solo de cierto entorno. Pero de forma natural se mueve de izquierda a derecha por el mismo tablero. Eso es lo que quiero decir. Sí, hay solución. Se pueden meter las 12 dimensiones en un tablero que solo tiene 2D. Y además de eso, porque todo eso es el diseño, todo esto repasarlo mentalmente, habréis estado apuntando las ideas, eso es el diseño del tablero, ¿no? Quiero mostraros brevemente un tablero en el que no voy a resolver todas estas dimensiones porque no queremos estar aquí mucho rato y sobre todo porque, bueno, he cogido un Trello, es una herramienta súper inmediata de montar. Pues no quiero enseñaros Trello, entre otras cosas no estoy nada enamorado de esta herramienta, pero porque os puede valer Trello, Jira, Redmine, Kanbanice, cualquiera, ¿no? Pero sí que quería deciros, recalcar, que para tener éxito en el uso de un Kanban, de un tablero, hay que ganar 3 batallas. Y con esas 12 dimensiones, esas 12 soluciones que yo os he propuesto, que sé que hay otras, hay gente que dice, no, las dependencias me gustan con hilos de lana. Yo esto lo he visto hacer, incluso físicamente con hilos de lana, con un tablero de madera puesto en la pared. No soy un enamorado de ese tipo de soluciones, pero desde luego son como poner un avatar, como poner lo que queráis. Pero una vez superado el diseño, diseñado tu tablero, tus columnas, subcolumnas, los colores, los órdenes y tal, ¿cómo se lee, cómo se usa? Si eso no se maneja, estáis bastante perdidos en la ejecución de iteraciones, ¿no? Cuando planificas una iteración, este es el aspecto que tiene el tablero, ¿no? Algo así como un montón de tareas de la 1 hasta la 20 y tantas, tenemos por aquí, hasta la 23 o 25, con una serie de estados por los que van a viajar, del to do hasta el done, lo veis aquí. Empezamos a trabajar en una iteración. Bueno, pues soy una persona que me cojo una tarea, y yo qué sé, Miguel Ángel es el color verde, otra persona se coge otra tarea, es una persona cuyo color es el naranja. ¿Por qué? Porque la solución que estamos implementando es que cada persona es un color. Bueno, nosotros dos nos ponemos a trabajar aquí,
Bueno, seguimos poniendo tareas en el día a día, vamos a hacer esto bastante rápido, venimos por aquí. Sé que lo que estoy haciendo es un poco raro, pero quiero llevaros de forma natural a los problemas habituales del mal uso del tablero. Eso es lo que quiero representar, ¿vale? Voy a simplificarlo muchísimo. Bueno, pues vamos a suponer que llevamos unas pocas horas de trabajo y vamos a suponer, déjame que haga otra cosa, esto por aquí. Bueno, vamos a suponer que llevamos una jornada o estamos a mitad de la primera jornada de la iteración o acabando la tarde del primer lunes después de haber planificado y haber empezado a utilizarla. Vamos a suponer que somos, fijaos, vamos a suponer que somos 4 personas en el equipo de trabajo. Lo estoy diciendo bien. Somos 4 personas del equipo de trabajo. Una se representa con el color naranja, otra con el color morado, otra con el color verde y otra con el color rojo. Lo estoy diciendo bien. Somos 4 personas, una color rojo, otra color verde, otra color naranja y otra color morado. ¿Qué quiere decir este tablero? ¿Cómo se lee esto? Yo como facilitador lo leo y saco por lo menos 2 conclusiones. La persona de color rojo, espero que esté de vacaciones o se haya hecho un esguince. Bromeando, ¿no? Toco madera. ¿Por qué? Porque es antinatural que una persona asignada en un proyecto en un momento determinado no tenga ninguna tarea asignada. Eso es incomprensible en principio. Eso significa que no está aportando trabajo al proyecto. No se entiende. Si está de vacaciones o de baja, sí. Pero si está trabajando en la iteración la persona que tiene el color rojo, ¿por qué no tiene ninguna tarea asignada? No se entiende. No se entiende, porque he dicho que estamos a mitad de la primera o segunda jornada de trabajo. Es incomprensible. Eso, en principio, es incomprensible. Pero luego tenemos el otro extremo. Está bien ser proactivo, cogerse tareas está bien, porque son las personas las que se asignan el trabajo, no es el jefe de proyecto, que es un concepto que no pega nada con el uso de tablero. Yo, que soy el facilitador, no asigno el trabajo a las personas, sino que las personas se asignan las tareas. La persona naranja, que es Laura, naranja, que le corresponde el color naranja, es Laura. Laura, vamos a tomar un café. Yo soy el facilitador, le digo, a ver, está bien que seas proactiva. Una cosa es ser proactivo y otro pasarse de la raya, quiero decir. Una persona normal, como cualquiera de nosotros, no somos superdotados, es bastante extraño que haga 6 cosas a la vez bien. Eso es poco equilibrado. Pueden pasar cosas como la persona que le corresponde el color morado. No, o sea, es que resulta que el estado 1 es documentación y me sale más rentable documentar 2 cosas a la vez, una vez que tengo abierto el documento, que solamente una. Tiene todo el sentido del mundo. Es lógico que una persona tenga 2, 3, 4 tareas a la vez. A veces es buena idea. Independientemente de la buena práctica que venga en los libros de Kanban, os lo dije al principio, esto es mucho más práctico que cualquier teoría que nos podamos estudiar. Esto no va de estudiar cómo se hace, sino de tocarlo y hacerlo. Es normal que tengamos 1, 2, 3 tareas asignadas por persona, pero 7, 8, 10, esa es demasiada dispersión. Es difícil que una persona se concentre para hacer 7 cosas a la vez. Si es que alguna de esas cosas se te ha quedado atascadas, ponlas en modo atasco, como quiera que hayas resuelto esa dimensión, en su fila especial, en un color especial, en un área especial, como hayáis decidido, pero ponlo. Porque tal y como está, los demás pensamos que estás, desde luego, haciendo 6 o 7 cosas a la vez. Si alguna de ellas está detenida, ponla, para que los demás lo sepamos. Ese es un uso básico de un tablero. Pero hay más de esto, por cierto, todo lo que está en el to-do no tiene color, porque nadie se lo ha cogido todavía. Pero vamos a suponer que sigue la iteración. Os voy a pedir ahora que no obedezcamos al color, vamos a olvidarnos un poco de eso para simplificar la explicación y que no necesite estar aquí 25 minutos poniendo colores, ¿vale? Una vez que no leemos el color, vamos a pensar que el color no nos interesa, que está bien distribuido. Me voy a llevar alguna cosita al hecho, por decir que algo terminado. Voy a llevar algo aquí. Vale. Sí, venga, por ejemplo, esto, ¿vale? Vamos a suponer que la iteración dura 5 días y estamos en el tercer día. Y este es el tablero. Ignoramos un poco el to-do,
¿vale? Hay cosas pendientes, hay un par de cosillas en el estado 1, un par de 3 cositas en el 2, muchas en el 3, ninguna en el 4, ya algo hecho. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se lee este estado del tablero? Esto, que es un radiador de información, está gritándonos: hay un atasco. Cuando las tareas llegan al estado 3, se atascan y no pasan al estado 4. Físicamente es un muro de tarjetas. Es como si fuera un muro de ladrillos. Cuando llega el trabajo, se pega con el muro y no pasa. Esto es un atasco. No hace falta que el facilitador lo vea. Un equipo de trabajo, por eso os he dicho que hay que saber diseñarlo, leerlo y usarlo. Y estamos en la lectura, ya que hemos superado el diseño. Cualquiera que lea esto tiene que entender que en el estado 3 pasa algo. Yo soy el facilitador y pregunto: chicos, chicas, ¿qué pasa en el estado 3? No, es que el estado 3 es el estado pruebas, el que queráis. Deberíamos poner el nombre de cada estado en el título de la columna, evidentemente. Es que el estado 3 es el de pruebas y el entorno de pruebas del cliente lleva caído 2 días. ¿Por qué no me lo habéis dicho? Porque mi trabajo es llamar al cliente que el estado de pruebas y que el entorno de pruebas funcione. Porque si no superamos las pruebas, no podemos hacer el despliegue de los entornos, que será el estado 4, y por eso no hay nada que está avanzando. Es un atasco. Esto es un radiador de información. Esto es infinitamente mejor que un informe de seguimiento que dice: no sé qué pasa con el entorno de preproducción por estas causas, estos culpables y estos responsables. Eso es genial, pero esto va de resolver este atasco para que las cosas se promocionen en entorno, en el ejemplo que estamos viendo. No va de hacer un documento, porque llega el viernes, tenemos una demo y el trabajo no avanza. Esto es 100% práctico. Aquí no hacen falta documentos para entender esto. Esto se autoexplica por sí mismo. Eso es saber leer un tablero. Los colores, los atascos, pero luego más cosas. Ya digo que estoy ignorando el color, ¿vale? No prestéis atención al color, pero hay más lecturas. Vamos a suponer que estamos a miércoles de una iteración de 5 días, que empezamos el lunes, hagamos el viernes, y este es el estado del tablero. Hay algunas cosas pendientes de empezar, varias cosas en el estado 1, unas cuantas en el 2, unas cuantas en el 3, unas cuantas en el 4 y unas poquitas hechas. ¿Qué quiere decir este tablero? ¿Cómo se lee esto? Esto quiere decir que este equipo no sabe utilizar un Kanban. Así de claro. Independientemente del color, ¿eh? No me estoy metiendo en la dimensión color, la estoy ignorando, lo insisto. Este equipo no sabe utilizar este tablero. ¿Por qué? Porque esto es un tablero con mucho riesgo. Se están haciendo 4, 10, como 22 o 23 cosas al mismo tiempo y hay muy poco terminado. Con demasiadas cosas en vuelo, quiere decir que demasiadas cosas te pueden salir mal a la vez. Eso lo tienes que controlar. Esto es lo que cuentan de forma teórica, matemática, todos los libros de metodología Kanban. Es mucho más fácil que todo eso. Si solo somos 4 o 5 personas o 8 en el equipo las que seamos, ¿por qué hay 25 tareas vivas a la vez? Te pueden salir 25 cosas mal a la vez. Y ahora es cuando entro en la última batalla. Porque no saben usar el tablero. Acabo de leer, interpretar el tablero, los colores, un atasco, un uso inadecuado del tablero, porque ¿cuál es el uso del tablero? Os lanzo una pregunta a los que estáis viendo esto. Pensad, si yo os digo que cuando os presento este tablero, ahora mismo miráis a la pantalla, veis un tablero, que cada uno se responda sinceramente si pregunto: ¿verdad que vuestros ojos van al to-do? Después van al estado 1, al estado 2, a pruebas, al estado 4. De forma natural, ¿verdad que leéis el tablero de izquierda a derecha? Como un poco como leéis los renglones de un libro cuando estáis leyendo. No, estáis leyendo el tablero de esa manera. Pues un tablero Kanban no se lee de esa manera. Esto puede sorprender al que no tenga nada de experiencia, pero no se lee así. Y por tanto no se usa de esa manera. Un tablero Kanban, cuando os aparece delante, se lee desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. El primer punto al que tienen que ir vuestros ojos es al done, no al to do. Esto es muy importante. Esto es el core del uso de un tablero. Una persona que sí sabe usar un tablero, abre este tablero, ya nos pegaremos en la retrospectiva de por qué hemos llegado a este estado tan descontrolado, ya veremos en la retrospectiva quién ha hecho qué, pero ahora vamos de solucionarlo y entregar requisitos en una demo o en un producto mínimo viable.
¿Qué pocas cosas hay terminadas? Bueno, yo soy una persona del equipo que usa el tablero y ¿sabéis lo que hago? Voy a intentar terminar esta tarea, después voy a intentar terminar esta, después intento terminar esta, mira, esta ya la puedo traer aquí, y ahora puedo terminar esta. José, cógete tú la del 4 y la terminas, venga, pues entonces yo me pongo esta. Yo ahora me pongo esta. Laura, a ver si terminas tú la 18 y yo termino esta. Perfecto. Venga, yo ahora esta para acá. Ya no puedo seguir más. Venga, pues Juan, tú por aquí. Tú te tomas esta. Venga, pero esta ya la puedo pasar al 4. Esta ya la puedo terminar. Mira, ahora esta también la puedo terminar. Venga, pues entonces vamos a avanzar esto de pruebas a promoción. Esto también de pruebas a promoción. Esto aquí. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿Cuántos movimientos he hecho ya? 40, 50, claro, estoy como acelerando el tiempo, ¿no? de ejecución de una iteración. Aquí, no, ya tenemos demasiado, venga, termina, esta la puedo traer para acá, esta la puedo traer para acá, ahora ya puedo traer esta para acá, que la muevo para acá, que la muevo para acá. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque estoy, en primer lugar, leyendo el tablero desde el done, no desde el to-do. Y ahora viene el kit de la cuestión del uso. El Kanban es una herramienta pull, no push. Es decir, un diagrama de Gantt, que es lo contrario, es una herramienta push. Push significa empujar, ¿no? ¿Por qué? Porque las tareas empiezan en un 0% de avance y empujas el avance desde el lado izquierdo, que es un Gantt de seguimiento en el que va rellenando el avance el 0%, el 10, el 20, el 30, el 90, el 95%, se queda sospechosamente en el 99% y algún día aquello termina. Es una herramienta en la que empujas el trabajo de izquierda a derecha. En un Gantt no. En un Kanban te sitúas en el done. Es como si te pusieras de pie en la columna done y tiras del trabajo hacia ti. El pull es una herramienta pull en ese sentido. Una persona que sabe utilizar un tablero quiere vaciar el tablero y no llenarlo. Porque aquí, fijaos, que no he movido nada del to-do. Hay cosas que siguen pendientes de hacerse. Sí, hay 5 tareas de las que parece que nadie se ha preocupado, pero hay muchísimas cosas hechas y muy pocas cosas en vuelo. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fácil que si somos 5 o 6, cada tarea en vuelo esté asignado a una persona. ¿Por qué? Porque un equipo tiene perfiles distintos y porque hay algo en cada columna que de forma natural corresponde a perfiles distintos. Eso es diseñar un tablero, es lo que os he contado antes. Es normal que estas tareas, trabajando así, se muevan con facilidad y viajen de forma fluida al done, evitando los atajos que os estaba contando antes. Solo cuando se genera un hueco, entre comillas, puedo meter más tareas en ese hueco. Cuando se crea un hueco en una columna, suele ser un perfil técnico que se ha quedado ocioso. Se coge la tarea siguiente que puede llevar a cabo, rellena su hueco, se concentra en 1 o 2 tareas como mucho y las permite seguir al estado siguiente. Esta es la forma de utilizar un tablero. Para saber utilizar un tablero adecuadamente tienes que saber leerlo, interpretarlo, y para saber leerlo, o mejor dicho, para poder leerlo y usarlo, tienes que haberlo diseñado, venciendo la batalla de cómo representar las 12 dimensiones que os comentaba hace un rato. Por cierto, esto tiene más lecturas, por ejemplo, que eso Trello no te lo permite, por eso no es ni mucho menos mi herramienta favorita. Si yo tengo en cada fila requisitos, ¿no? Os decía, ¿no? Como en cada carril tengo un requisito, tú puedes ver la madurez de cada uno. Y si no vas a llegar a una demo, porque no te va a dar tiempo, y tienes un requisito muy maduro y un requisito poco maduro, y estamos a jueves y mañana entregamos la demo, la mayor parte del equipo nos ponemos a trabajar en el requisito más maduro, no el que le queda más para terminar, porque es una forma de asegurarte que el primer requisito lo entregas, aunque no entregues el segundo. Si vas a por el segundo, porque va poco avanzado con ese pensamiento push de me preocupa que hay muchas cosas por empezar, no, preocúpate por terminar lo que está cerca de terminar. Porque si atacas al que está más inmaduro, la probabilidad de no entregar el inmaduro y no entregar el primero es alta, y entonces fallas en 2 requisitos en lugar de haber fallado solo uno. No puede ser. Por eso esto es una herramienta pull. Tira del trabajo más maduro y termínalo. Este es el concepto quemar. Cuando hablamos del burn down,
que es el informe de seguimiento de una iteración de un proyecto ágil. Es un gráfico, no necesitamos un informe de seguimiento. El burn down mide exactamente eso. ¿Cuánto estás llevando al down? ¿Cuánto estás quemando? Burn down, ¿cuánto quemo? El concepto hecho es el concepto quemado, terminado. Lo que está en el down ya no me preocupa. Ya no requiere trabajo, ya no requiere incurrido. Fuera, no me preocupa. Voy a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Traer cosas para no preocuparme más de ellas al down. Así es como se utiliza un tablero. En definitiva, hemos recorrido, creo que todas las batallas que alguien tiene que superar, para utilizar un tablero. Todo esto es válido, lo hagáis en papel, lo hagáis... Hay un sabor especial en hacerlo en papel. De verdad, hay un sabor especial. Cada vez es menos habitual, trabajamos casi siempre en remoto, las cosas como sean. Hay soluciones de TI, vamos, aplicaciones que funcionan genial en el móvil, que no son gratis, pero que prácticamente gratis. Cualquier startup se la puede permitir, precios irrisorios, funcionan genial. En este sentido está todo inventado, pero somos nosotros los que tenemos que saber usar el tablero, como os he comentado, saber leerlo, interpretarlo, y creo que la parte más complicada y la batalla que es más larga de vencer proyecto a proyecto es cómo vais a representar cada una de las 12, a lo mejor no son 12, no tenéis incidencias, no es multiproyecto, bueno, cómo vais a representar esas 10, 11 o 12 dimensiones en tiempo de diseño del tablero. Así que diseño, uso o lectura, uso, esto tiene los dos órdenes. Creo que hemos recorrido el circuito completo en lo que tiene que ver con Kanban. Debería estar claro cómo se utiliza, cuál es la naturaleza de la herramienta. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Un saludo y espero que os haya gustado este taller. Muchas gracias. Hasta luego.